Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos todos ustedes. Muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros para compartir la palabra de Dios. 13 de julio 2020. Primera lectura, Isaías 1:10. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importan a mí todos tus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros y de grasa de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso cuando vienen al templo para visitarme? Dejen ya de pisotear mis atrios y no me traigan dones vacíos, ni incienso abominable. Ya no aguanto sus novilunios y sábados, ni sus asambleas. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga insoportable. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos. Aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense. Aparten de mí sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Auxilien al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 49. Dios salva al que cumple su voluntad. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú, que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Tú haces esto y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Evangelio Mateo 10:34. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Que la paz de nuestro Dios amoroso y misericordioso esté con todos ustedes. Gracias, hermanos, por acompañarnos un día más. Hoy en el Evangelio, Jesús nos dice: no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. Nos podríamos preguntar, ¿qué acaso Dios no es paz? ¿Qué acaso Dios no es bondad y misericordia y ternura? Sí lo es. Claro que lo es, en nuestro corazón, en nuestra alma. Pero en el momento en que se predica el Evangelio, en el momento en que se nombra a Jesús, en el momento en que empezamos a hablar de Dios, a hablar de Jesús, en ese momento se comienza una guerra espiritual, una guerra en la familia, una guerra en los que nos conocen, una guerra entre el bien y el mal. Podríamos pensar que ¿por qué? ¿Por qué existe una guerra? ¿Por qué empieza una guerra cuando empezamos a atacar el mal? Cuando nosotros traemos la buena noticia de Jesucristo al hogar, a nuestra familia o a nuestros familiares, estamos haciéndole guerra al enemigo. Estamos haciéndole guerra al demonio, a los malos espíritus. Fíjense, algo importante que nos dice Jesús hoy. Nos dice: he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Fíjense, y esto es importante. Dice: y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. Los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. Qué palabras tan profundas. Podríamos preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué en nuestra propia familia vamos a tener nuestros enemigos? ¿Por qué no son los enemigos de una cuadra hacia abajo, 2, 3 casas, o del otro pueblo, de la otra ciudad? ¿Por qué enemigos en el mismo hogar? Yo pienso que todos estas cosas, muchos de nosotros las hemos experimentado. En el momento en que nosotros empezamos a hablarle de Dios a nuestros familiares, hermanos, a nuestra familia, empieza a haber división. Empieza a haber debate. A algunos les incomoda hablar de Dios. A otros les incomoda orar. A otros familiares les incomoda tocar esos puntos de religión. A otros no les gusta orar antes de los alimentos. A otros no les gusta que uno les hable de Dios, que uno les recuerde de algo de Dios. Y es allí cuando está esa guerra, cuando empieza esa batalla espiritual. Por eso Jesús nos dice: no he venido a traer paz, sino guerra. He venido a enfrentar a los familiares, uno con otro. El padre contra la madre, el hijo contra el padre, la hija contra la madre, la nuera con la suegra. Yo pienso que todos hemos experimentado, hermanos, algún día algo de esto. ¿Por qué? Porque mucha gente no le interesa a Dios. La mayoría de la gente no conoce a Dios. Y a veces cuando uno como familiar trata de hablarles a los familiares de Dios, se alejan de uno. Un punto importante: si tienen la oportunidad, ellos
Si no vivimos en la misma casa, se alejan de uno. Porque uno siempre está tocando esos puntos de Dios. Acércate a Dios, Dios te ama, no vivas en unión libre. Yo cuando puedo, cada vez que puedo y tengo algún familiar que vive en unión libre, los invito a que se casen. Los invito a que estén bien ante Dios. Los invito a que arreglen su vida. Cuando sé que se pueden casar y no lo hacen porque no quieren. Y eso incomoda, hermanos, incomoda. Porque a veces a la gente no le gusta que uno les diga o les recuerde la situación que ellos están viviendo. Y déjame decirte una cosa. Si tú estás llevando el Evangelio en tu casa, en tu familia, en tus familiares, tú vas a experimentar esto. Tú vas a ver tus enemigos en tu propia casa, en tu propia familia. Pero si tú a nadie le hablas de Dios, si tú a nadie le tratas de invitar a que se acerque a Dios, pues probablemente no vas a tener enemigos. Probablemente todo va a seguir igual. Probablemente todo va a estar bien. A excepción de, por ejemplo, yo en mi casa vivo con mi esposa y mis 3 hijas. Gracias a Dios que mi esposa también está en los caminos de Dios. Mi esposa también le gusta orar y rezar conmigo. Mis hijas también, porque las hemos llevado en el camino de Dios. Entonces, lo que es en mi casa, en mi hogar, yo no tengo enemigos espirituales. ¿Por qué? Porque todos estamos en el camino de Dios. Y si tú en tu familia todos están en el camino de Dios, todos se comprenden, todos se aman, todos se quieren, pues obviamente no va a haber enemigos allí. Pero posiblemente pueda que tengas otros enemigos en tu familia que tal vez no vivan contigo, pero vivan tíos, primos, abuelos, primos segundos, etcétera, etcétera. Pueda que ellos, ya sabiendo que tú estás en los caminos de Dios y que tú de vez en cuando les hablas de Dios, a veces como que tal vez ya te tratan de evadir o tratan de ya no visitarte mucho, o ya no te invitan a ti a las fiestas de antes, o tratan de tal vez no pasar mucho tiempo contigo. ¿Por qué? Porque saben que tú, tarde o temprano, nosotros, pues quiero hablar en general, los que estamos en el camino de Dios, los que estamos convencidos de que Cristo es la salvación, de que tarde o temprano nosotros en la plática familiar vamos a sacar a Dios. Vamos a empezar a hablar de Dios. Vamos a empezar a tocar el tema de la religión. Y eso a veces hasta los familiares dicen, ay, ya va otra vez a hablar de Dios. Ya vamos otra vez a tocar esos puntos. Y a veces hay familiares que se alejan completamente de nosotros y no quieren saber nada de nosotros por esas razones. Porque saben que siempre vamos a hablarles de Dios. Y aunque uno les hable bien, aunque no los haga sentir mal, aunque uno les hables con amor, con ternura, con humildad, hay gente que solamente no les gusta las cosas de Dios. No les gusta escuchar de Dios. Quieren hablar de cualquier otra cosa menos de Dios. Así que, hermano, no te sorprendas, no te alarmes si tú tienes enemigos en tu propia familia, si no quieren orar contigo, si es hora de rezar, si tú invitas a tu esposo a rezar, a tus hijos y no quieren, si tú los invitas a tal vez a ir al grupo de oración, tú los invitas a ir a un retiro, si tú los invitas a hacer algo de la iglesia, algo que tenga que ver con la iglesia o con Dios, y no te quieren seguir, no te preocupes. Que Jesús ya lo sabía y Jesús nos lo dijo: los enemigos de cada uno serán los de su propia familia.
Ánimo, hermano, hermana, que Dios está contigo y no te abandona. Que el Señor te siga llenando de su paz y de su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Padre mío, te pedimos que nunca nos avergoncemos de hablar de ti. Nunca nos avergoncemos de llevar tu palabra, ya sea a nuestra familia, a nuestros seres queridos o a gentes que no conocemos. Que no tengamos miedo al rechazo, miedo a las burlas, que no tengamos miedo a ser perseguidos por tu nombre. Pues el que te recibe, el que nos recibe a nosotros, te recibe a ti, y el que te recibe a ti, recibe al Padre. Padre mío, hoy tú nos dices en tu palabra que nuestros enemigos los tendremos en nuestra propia casa. Desafortunadamente, Padre mío, muchas veces así es, porque a veces las personas no quieren creer en ti, no quieren seguirte, no quieren escuchar de ti. Padre mío, pero nosotros aquí estamos como luz para las naciones y como sal de la tierra. No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con la suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia, allí los tendrán. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí. Quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Padre mío, danos fuerzas, fuerzas, Señor, en la dificultad, valor en el temor, a siempre ser valientes para hablarle a los demás de tu amor y de tu misericordia, porque tú, Señor, quieres salvar a todo el mundo y no quieres que nadie se pierda. Padre mío, que te digamos como el profeta Isaías. Tú le dijiste: ¿a quién mandaré? ¿Quién irá a hablar por mí? Y el profeta Isaías te dijo: heme aquí, Señor, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. El que ama a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y se niega a sí mismo y me sigue a mí, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el
recibe a mí, recibe al que me ha enviado, el que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Quien me recibe a mí, recibe el que me ha enviado. Que toda la gloria sea para ti, Jesús. Te amamos, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.